1875. Una lapicera de plata con pluma de oro, una moneda española de plata, una tarjeta con los sellos del día, diarios de la época, las actas de la obra. Todos estos recuerdos fueron guardados en la caja de hierro que se colocó en el hueco labrado de una piedra de granito, debajo del umbral de la puerta de entrada de lo que fuera originalmente la primera escuela de varones de Maldonado. Escuela que fuera producto del deseo del doctor José Pedro Ramírez como acto de agradecimiento a su pueblo. La instalación de la escuela Ramírez se dio en un contexto vivido por toda la ciudad de Maldonado. La década del 70 del siglo XIX fue una década de mucho progreso en Maldonado, sobre todo desde el punto de vista edilicio. Surge la idea de quien estaba como representante del departamento, que era José Pedro Ramírez, de donar sus dietas, o sea, su sueldo como legislador y representante del departamento, para la construcción de una escuela, que en principio iba a ser en otra localidad y finalmente, por pedido de los ciudadanos, se construyó en Maldonado. Desde fines del siglo XVIII funcionaba la escuela de varones en Maldonado, desde la época colonial, y era necesario que tuviera un local acorde a la función que prestaba la escuela, porque siempre había funcionado en locales bastante pobres, locales alquilados, y se decide la construcción de ese edificio que fue magnífico para la época, fue un ejemplo de edificación y además por el equipamiento que contenía, ya que se pensó en una escuela de primer nivel, de primera línea, ¿verdad? Y en ese contexto fue que se decidió la instalación de la escuela en Maldonado. En realidad la escuela ya funcionaba, ¿verdad? Lo que se hizo fue un local, que tuviera un local apropiado. Fue así que en 1874, en diciembre de 1874, se adquiere, se compra por parte de la Junta Económico-Administrativa el terreno donde se construiría la escuela, que actualmente está ubicado en la calle Sarandí y Rafael Pérez del Puerto. Al mes siguiente, en enero de 1875, se coloca la piedra fundamental, se hace el llamado a propuestas de construcción, finalmente se elige la segunda porque el primer oferente no se presentó, la construye Simón Clauser, y queda pronta la escuela en octubre de 1876 y en enero de 1877 se inaugura, en un acto muy lucido, como se decía en esa época, la escuela. Ramírez confió ofrecer para la escuela el sistema de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, de la cual formaba parte. Su presidente, José Pedro Varela, expresaba: «La comisión directiva me ha encargado que transmita a usted en su nombre la justa y profunda admiración que le inspira la generosa ofrenda de usted, sin duda alguna la primera en su género, y el verdadero placer que tendrá en satisfacer el deseo manifiesto por usted para la fundación de la escuela». Uno de los primeros directores fue el doctor Silvestre Humérez, de origen español, que ocupa el cargo en 3 oportunidades. El doctor Humérez dejó su huella en los árboles de morera plantado en los jardines aledaños a la escuela, con el fin de criar gusanos de seda junto a sus alumnos. Posteriormente fue también director José Dodera, egresado de la escuela Elvio Fernández y discípulo de Varela. ¿Qué características tuvo esta escuela con respecto a la edificación y su inserción a la vida social y educativa del departamento? Bueno, en los dos aspectos fue muy relevante, tanto en lo edilicio como en lo social. En lo edilicio porque se incorporó un edificio magnífico a las edificaciones de la ciudad y en un lugar muy cercano a la plaza principal. De esa época también, de esa década del 70, data la parte vieja, por decirlo de alguna forma, de la Casa de la Cultura, que se edificó para la receptoría de aduana, donde funcionó la biblioteca pública de Maldonado, la primera biblioteca pública. En esa época también se hicieron grandes arreglos en la plaza de Maldonado. En la década siguiente se retomó la construcción de la iglesia hasta lograr su conclusión.
hubo todo un movimiento, hasta el nomenclator de la ciudad. Las calles recibieron nombres, que si bien tenían nombres antiguos, algunas de las calles de la época de la colonia, recibieron los nombres propios vinculados con personajes y con nuestra historia, ¿verdad? O sea que el edificio de la Escuela Ramírez fue un edificio que se incorporó en un momento de auge constructivo en Maldonado, ¿verdad? Y en lo social, la escuela de alguna forma se visualizó, porque además estuvo siempre dirigida por maestros muy competentes, que no se limitaban únicamente a enseñar dentro del aula, sino que lo hacían inmersos en un contexto. Muchas veces, como era además la práctica de las nuevas enseñanzas que se estaban poniendo en boga, con salidas al exterior. O sea que toda la población observaba esas salidas de campo, por decirlo de alguna forma, porque había que demostrar prácticamente lo que se enseñaba. Entonces eran muy frecuentes las salidas de los alumnos con su preceptor a recorrer distintos puntos de la ciudad o de zonas aledañas a la ciudad, ¿verdad? Además, en esa sede magnífica de la escuela se realizaban actos de extensión cultural, lo que nosotros hoy conocemos como de extensión cultural. O sea que verdaderamente significó un antes y un después para la ciudad de Maldonado. Entre los primeros alumnos, cuando ésta comienza a ser mixta, se tuvo entre otros a Angelina Ferranderí, Elodia Montañés y Elvio Rivero, que cursaron sus estudios de primaria. Varios lustros de vida escolar pasaron por el edificio hasta que la escuela se muda para un local más apropiado para el número creciente del alumnado. Es entonces que la escuela se convierte en sala y se decide utilizarla como sede de cursos magisteriales y de maestros concursantes, que se venía realizando en otro local. Desde el año 1949, la sala se ve refaccionada intensamente para el desarrollo de estos cursos, ya de forma de instituto normal, habilitado y subvencionado. En 1964 se construye el edificio actual y en 1965 se lo inaugura oficialmente, fusionándolo con el Instituto de San Carlos. Ese año se crean 11 institutos en todo el país. Es en 1976 que se lo designa con el nombre de Julia Rodríguez de León, en reconocimiento a la incansable labor de quien fuera alumna de la propia Escuela Ramírez desde el año 1919 al 1925. En la década de los 80, la Intendencia de Maldonado realiza actividades de mantenimiento de la sala a cambio del uso de la misma. Sin embargo, este hecho ocasiona inconvenientes, ya que la sala es ocupada por un grupo de actores independientes y es recién en el año 1997 que se logra la apropiación nuevamente de sus llaves por parte del instituto. Hoy en día la sala se encuentra unida a la vida de la formación docente del departamento como salón de actos y actividades sociales y culturales propias del instituto y de la ciudad, siendo innegable la necesidad de realizar nuevos mantenimientos y darle el carácter de museo vivo a sus instalaciones, recopilando los documentos que le dieron vida. Su legado ha quedado grabado en sus paredes como confianza inquebrantable en la educación como valor imperecedero del hombre. La Sala Ramírez o el edificio en sí ya forma parte del patrimonio de Maldonado. Es indudable que cuando se menciona el patrimonio arquitectónico, histórico de Maldonado, dentro de ese inventario tiene que estar necesariamente la Escuela Ramírez, porque fue un edificio construido especialmente para escuela, ¿verdad? No es que haya sido adaptado, sino que fue construido para escuela, ¿no? Yo creo que se puede abordar, pueden haber abordajes diferentes, se puede abordar desde la educación para mostrar cómo evolucionó, cómo hubo un quiebre en un antes y un después. Pero es un patrimonio que nos pertenece a todos, ¿verdad?
estoy seguro que con la colaboración hasta del Museo Pedagógico se pueden obtener copias de esos gabinetes. Todo eso se puede recrear y valorar a través de la distancia cómo se educaba antes, ¿verdad? También hay que hacer un homenaje a quienes fueron sus maestros, y creo que ese es el sitio ideal, conseguir sus gráficamente, ya sean fotografías o qué, y de alguna forma rendirles un homenaje, porque sirvió para cimentar toda una generación de posteriores maestros y profesionales que hubo en Maldonado, que le debe a esos brillantes maestros, algunos incluso extranjeros, como el maestro Humérez, que era español, ¿verdad? Pero de un conocimiento muy profundo y que dejó huella en Maldonado. A mi querido amigo y discípulo de la Escuela Ramírez, Florencio García. Creo no habrás olvidado, aunque como yo añoro, los tiempos de aquel colegio Ramírez de Maldonado. Aquel querido alumnado con sus 6 años de gloria está vivo en mi memoria, a pesar de la distancia, y ese ayer de nuestra infancia nos va llevando a la historia. Julia Rodríguez, desde León.